Vamos a sumergirnos en esta historia, que es fundamental para intentar descubrir un misterio que, según se sugiere, se esconde justo en el centro de ella. La historia arranca en un lugar de esclavitud, en Egipto. Y es justo en ese momento que Dios le da a Moisés y a Aarón una serie de instrucciones pero muy específicas y urgentes. A ver, lo que es realmente fascinante aquí es la increíble precisión de estas órdenes. No había nada librado al azar. Cada detalle, desde el tipo de cordero hasta la forma de comerlo, todo era absolutamente crucial para la liberación que estaba a punto de ocurrir. Y este acto, que era una mezcla de fe y de obediencia, se convirtió literalmente en la línea entre la vida y la muerte. Marcaba las casas de quienes se salvarían de esa plaga final. Para que entendamos la magnitud de todo esto, hay que recordar cómo empezó. La historia de esta nación comenzó con apenas 70 miembros de la familia de Jacob que entraron en Egipto, solo 70. Pero para la noche del Éxodo, esa pequeña familia se había transformado en una nación de más de 600,000 hombres, y eso sin contar a las mujeres y los niños, una explosión demográfica increíble. Por eso se dice que esto no fue un simple escape, fue algo mucho más grande, fue la forja de un pueblo entero. Ahora bien, la historia va mucho más allá de ser un simple evento del pasado. La idea central que se explora aquí es que esto no fue algo que ocurrió una sola vez y listo. De hecho, se ordenó que se recordara para siempre. Pero la fuente nos invita a preguntarnos, ¿cuál es la razón más profunda detrás de este mandato? Y aquí viene la propuesta, una idea muy interesante, que todo este evento en realidad funciona como una especie de tráiler, un adelanto de una historia muchísimo más grande. Esta frase lo ilustra a la perfección. El argumento central es este. La primera Pascua fue, en esencia, un plano, un modelo para algo que todavía estaba por venir. Ok, entonces si la primera Pascua fue un patrón, un modelo, la pregunta es, ¿un modelo de qué exactamente? Y es que la promesa ya no era sobre un regreso desde Egipto, sino de algo mucho más grande. Un regreso desde todas las naciones del mundo. El profeta Jeremías, por ejemplo, habla de un éxodo futuro que sería tan masivo, tan impresionante, que haría que el primero, el de Egipto, casi se olvidara. Y Ezequiel lo amplía, ¿no? Describe esta reunión casi divina de un pueblo que estaba disperso para volver a formar una sola nación, unificada. Bueno, entonces llegamos al punto clave. Si hay un segundo éxodo prometido tan grandioso, ¿cómo empieza? Y aquí es donde la narrativa hace una conexión directa, sin rodeos. Presenta a Yeshua, o Jesús, como el cumplimiento de aquel símbolo, el símbolo del Cordero de la Pascua. Y aquí podemos ver los paralelos, que son muy poderosos. Se nota una transición clarísima de lo físico a lo espiritual. O sea, pasamos de un Cordero real, físico, que salva de la muerte física, al Cordero de Dios, cuya sangre se dice que limpia del pecado. Esto es clave, porque conecta la idea del pastor que reúne a su rebaño con esa antigua profecía de reunir a un pueblo disperso. Y así llegamos a la conclusión que nos plantea la fuente. Que este segundo éxodo no es algo que va a pasar en el futuro, sino que es una realidad que está ocurriendo ahora mismo. Este pasaje describe la salvación, en tiempo presente, como un rescate, como un éxodo. Uno que es posible gracias a ese sacrificio definitivo y perfecto. Entonces, el punto central es que el sacrificio ya se hizo, y ese acto dio inicio al rescate final, al más grande de todos. Y esto nos deja con una última reflexión. La historia antigua no se nos presenta como un capítulo ya cerrado, sino más bien como una invitación abierta que plantea una pregunta sobre si se está participando o no en este gran evento que está sucediendo ahora. Hay historias pero tan fundamentales que su eco nos llega hasta hoy, ¿no? Totalmente. Historias que, aunque pasaron hace milenios, de alguna forma siguen explicando cosas. Y hoy nos vamos a meter de lleno en una de ellas, quizá la historia de liberación más famosa de todas, el capítulo 12 del libro del Éxodo. Nuestra fuente es la transcripción de un análisis bíblico
que lo ve de una manera muy, muy particular. Y nuestra misión aquí es doble. Primero, vamos a desmenuzar la historia literal, el drama, la tensión de esa primera noche de Pascua. Pero luego, y aquí es donde se pone interesante, vamos a explorar cómo esta fuente ve todo eso, no como algo que terminó ahí, sino como el plano, casi como el tráiler de un evento muchísimo más grande. Un evento que, según esta interpretación, todavía está en marcha. Y para entender el argumento de la fuente hay que usar una lente específica. No lea la historia solo como un hecho del pasado, sino como un patrón. La idea es que ahí se estableció un modelo, un tipo de salvación, que se repetiría a una escala mucho, mucho mayor. O sea, 2 capas. 2 capas todo el tiempo. Por un lado, el evento histórico, crudo y real, en el antiguo Egipto, y por el otro, la interpretación simbólica que lo ve como una profecía de larguísimo alcance, donde cada detalle es una pista para entender lo que viene después. Me gusta, un viaje de lo específico a lo universal. Justamente. Ok, pues empecemos por la escena original, el evento histórico. La situación es límite. Los israelitas llevan generaciones como esclavos en Egipto. Y en ese contexto, Dios le da a Moisés y a Aarón una serie de instrucciones que suenan increíblemente detalladas, ¿no? Casi como un ritual quirúrgico. Es que la especificidad es asombrosa. No es simplemente preparen una cena y esperen. La fuente destaca que cada detalle es intencional. A ver, empieza con la elección del animal. El cordero. Un cordero o un cabrito de 1 año, macho y sin ningún defecto. Ni una mancha, ni una cojera, nada. La perfección es el primer requisito. Y no lo sacrifican de inmediato. Lo tienen que separar, cuidarlo por días hasta el día 14 del mes. Imagínate eso. Cada familia con este animalito en su casa por días, casi haciéndose parte de la familia, antes del sacrificio. ¡Qué fuerte! Y luego en la tarde de ese día, toda la comunidad al mismo tiempo. Pensemos en el impacto de eso. No es un acto privado, es una acción coordinada de todo un pueblo. Cientos de miles de familias. Haciendo lo mismo a la misma hora. Y después viene el acto más visual y más extraño de todos. Tomar un manojo de hisopo, mojarlo en la sangre del cordero y pintar con ella los marcos de las puertas de sus casas. Es una imagen potentísima. Una marca roja en la oscuridad. Y la cena. La cena en sí misma tiene reglas igual de estrictas. Uf, sí. Comer la carne asada al fuego. No cruda, no hervida. Y el animal entero. Cabeza, patas, entrañas. Acompañado solo de hierbas amargas y pan sin levadura. Pero lo que más me impacta es la prisa, la tensión. Dice que deben comerlo vestidos, con las sandalias puestas y el bastón en la mano. Listos para salir corriendo. Totalmente. Lo fascinante aquí, y el análisis lo subraya mucho, es que ninguno de estos detalles es casual. La perfección del cordero simboliza una ofrenda pura, ¿no? Sin mancha. La sangre en la puerta no es un adorno, es una señal de protección. Es lo que los va a salvar. Es lo que, según el texto, hará que el destructor o el ángel de la muerte pase de largo por esa casa. Es un escudo literal. O sea, un símbolo con una consecuencia física e inmediata esa misma noche. Exactamente. Y la prisa, el comer de pie y listos para marchar, eso simboliza una ruptura radical. Imagina la escena. No es una cena familiar tranquila, es comer con el corazón en la garganta. Claro. Sabiendo que en cualquier momento darán la orden y tu vida cambiará para siempre. La tensión tuvo que ser increíble. No es una comida, es el punto de partida. Por eso lo llama la Pascua del Señor. Que literalmente significa pasar de largo o saltear. Y no solo era la cena. La fuente también habla de la orden de eliminar toda la levadura de las casas por 7 días. Me parece un detalle logístico muy intenso en medio de una huida. ¿Por qué era tan importante esa purga? Sí, es un punto central. La levadura, en el lenguaje simbólico de estos textos, casi siempre representa la corrupción, el orgullo, lo que se infla y se pudre lentamente. Eliminar hasta el último rastro de levadura era un acto físico de purificación. Era decir, dejamos atrás no solo los ladrillos de Egipto, sino también su corrupción. Empezamos de cero. Puros. Por eso comen pan sin levadura, el pan de la prisa, que no tuvo tiempo de leudar. Es un nuevo comienzo en todo sentido. Bien, entonces cada familia israelita está dentro de su casa, protegida por la sangre, comiendo a toda prisa. Pero, ¿qué está pasando afuera en ese momento?
Afuera está pasando el desastre, la 10ª y última plaga. A medianoche, el primogénito de cada familia egipcia muere. El texto es brutal, desde el hijo mayor del faraón hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Nadie se salva. Adi, la fuente destaca la frase, un lamento desgarrador que se oyó en todo Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. El efecto sobre el faraón tuvo que ser demoledor. Después de tanta terquedad. Es un quiebre total y absoluto. El faraón, aterrorizado, llama a Moisés en medio de la noche y prácticamente les grita que se vayan. Ya no pone condiciones. Al contrario, les dice, váyanse, adoren a su Dios y de paso bendíganme a mí también. Pasa de la arrogancia al pánico. Y los egipcios también. Todo el pueblo los apura, temiendo que todos fueran a morir. Les entregan sus riquezas, plata, oro, ropa. Es lo que la fuente llama despojar a los egipcios. Y la escala de esta salida es algo que a veces se nos escapa. No es un grupo pequeño. Para nada. Son números de nación. El texto dice que salieron unos 600,000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. O sea, estamos hablando de... Si hacemos un cálculo conservador, entre 2 y 3 millones de personas. Una caravana humana gigantesca. Y con ellos una multitud mixta, dice el texto. Sí, probablemente otros esclavos o egipcios que decidieron unirse a ellos. Y hay un dato más, un detalle de tiempo que la fuente usa para argumentar que esto no fue caótico, sino algo con una precisión casi matemática. Sí, es el cierre de ciclo perfecto. El texto dice que estuvieron en Egipto 430 años, y luego añade esta frase increíble. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. En el mismo día. En el mismo día. Para la fuente, esta es la prueba definitiva de que no fue un accidente. Era un plan con fecha de cumplimiento exacta. Entendido. La historia literal es potentísima, pero aquí es donde la fuente da un giro que me voló la cabeza. Propone que todo esto es apenas el tráiler de una película mucho más grande. ¿Cómo un evento tan específico se convierte en un plano para toda la humanidad? Bueno, lo hace introduciendo un concepto que llama el misterio de Israel entre las naciones. La perspectiva aquí es que Egipto no fue solo una cárcel. Fue, en palabras de esta fuente, una matriz, un útero. Una matriz. Es una metáfora muy fuerte. ¿Y cómo conecta eso con el resto del mundo? A través de los números y las promesas. Fíjate, la fuente establece conexiones numéricas que considera claves. El número 70, los miembros de la familia de Jacob que entraron a Egipto. Sí. Se vincula con las 70 naciones del mundo, que se listan en Génesis, la descendencia de Noé. Y lo conecta también con los 70 discípulos que, según el Evangelio de Lucas, Yeshua, o Jesús, envía a predicar a las naciones. Para este análisis no es coincidencia. Espera, la idea es que desde que eran solo 70 personas, ya estaba codificado su destino de impactar en las 70 naciones del mundo. Esa es exactamente la tesis. Y se refuerza con una promesa específica a Jacob en Génesis 35. Dios no le dice, de ti saldrá una nación, sino de ti saldrá una nación y un conjunto de naciones, una multitud de pueblos. Ok, una multitud de naciones. Y aquí viene la pregunta lógica que se hace la fuente. ¿Cómo un solo pueblo, en un territorio pequeño, puede convertirse en un conjunto de naciones? No puede. La respuesta que propone es radical. No podía. Para cumplir esa promesa, Israel tuvo que ser dispersado. Pero a ver, esta idea de la dispersión como parte del plan y no como un castigo va en contra de cómo se suele entender la historia de Israel, ¿no? La diáspora se ve como una tragedia. Lo aborda de frente. No niega el dolor del exilio para nada, pero lo recontextualiza. Cita profecías como la de Amós, donde Dios dice que zarandeará a la casa de Israel entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba. La imagen es de esparcimiento, no de destrucción. Exacto. La dispersión, que históricamente fue consecuencia de la desobediencia, es vista aquí como el mecanismo que Dios usó para cumplir esa promesa original a Jacob. Era la única manera de que la semilla de Israel se esparciera por todo el mundo. O sea que, siguiendo esa lógica, el mundo entero se convierte en una especie de segundo Egipto, una nueva matriz a escala global. Esa es la idea central.
El planeta se convierte en el escenario. La fuente incluso menciona la bendición final de Moisés, donde pide a Dios que los multiplique 1000 veces más de lo que eran. Si eran unos 3 millones, 1000 veces más son 3000 millones. Un número que solo se alcanza a escala global. Justamente, para esta interpretación, la dispersión no fue el fin de la historia, sino el comienzo de su cumplimiento a una escala inimaginable. Y todo esto de la dispersión y la multiplicación global nos lleva al concepto clave del análisis, ¿verdad? El segundo éxodo. Exactamente. Es la consecuencia lógica. Si hubo una dispersión global, tiene que haber una reunión global. La fuente se apoya muchísimo en el profeta Jeremías, que hace una profecía asombrosa. Dice que vendrán días en que la gente ya no jurará diciendo, «Vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de Egipto». Que era el evento fundacional por excelencia. El más importante. ¿Y qué dirían en su lugar? Dirían, «Vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado». Uf. La implicación es monumental. Jeremías está profetizando un segundo éxodo, una segunda liberación, que será tan masiva que dejará en la sombra a la primera. Un éxodo desde todas las naciones. Y supongo que aquí es donde entra la figura central del Nuevo Testamento. Aquí es donde todas las piezas del rompecabezas, según esta visión, encajan. La figura central es Yeshua. La conexión se hace desde el primer momento. Cuando Juan el Bautista lo ve, no dice, «¡Hoy va el rey!». Dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La analogía es directa. Es el nuevo Cordero Pascual. Es el Cordero Pascual definitivo. La lógica es paralela. Así como la sangre del primer Cordero protegió físicamente a los israelitas en Egipto, la fuente argumenta que la sangre de este nuevo Cordero rescata espiritualmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las que estaban esparcidas por todo el mundo. Precisamente. Y la fuente cita a Yeshua mismo para apoyar esto. Porque su misión parecía muy acotada al principio, ¿no? Sí, y es un punto crucial. Cita el pasaje de Mateo donde Yeshua dice, «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Y luego en Juan habla de tener otras ovejas que no son de este redil, y que a ellas también debe traer, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y cómo interpreta la fuente esos dos grupos, las ovejas perdidas y las otras ovejas? La interpretación que ofrece es que se refiere a los dos componentes del pueblo. Por un lado, el rebaño que estaba allí, en Judea, los judíos, y por otro, el rebaño muchísimo más grande, las ovejas perdidas de las 10 tribus dispersas, asimiladas y mezcladas entre las naciones. El plan, según esta visión, era reunir a ambos. Y la conexión con los discípulos es genial. O sea que cuando Jeremías habla de enviar pescadores. No es una metáfora poética. Es literal. Es así de directa la conexión que plantea. Justo antes de la profecía, Jeremías dice, «He aquí yo envío a muchos pescadores y los pescarán». La fuente señala que no es casualidad que Yeshua llamara a pescadores y les dijera, «Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». Ellos son los enviados a lanzar las redes por todo el mundo para reunir a ese pueblo disperso. Exacto. Entonces, la conclusión es que Yeshua es el Cordero Pascual cuyo sacrificio da inicio a este segundo y último éxodo, un éxodo global, y que esto cumple las promesas originales. Se ve como el cumplimiento máximo, la reunificación de un pueblo esparcido para formar ahora sí esa multitud de naciones prometida. Y para rematar, la fuente usa los escritos de los apóstoles para demostrar que ellos mismos lo entendían así. Precisamente. Cita cómo Pedro dirige su primera carta a los expatriados de la dispersión. Usa la misma terminología. Y Pablo, en su carta de Corinto, que era una iglesia mayormente gentil, lo dice sin rodeos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No puede ser más explícito. Para nada. Les está diciendo a esos creyentes en Grecia. Esa historia de liberación de Egipto es nuestra historia. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Uf, es toda una construcción. Entonces, si lo resumimos, la perspectiva que analizamos toma una noche de terror y liberación en la Edad del Bronce y la convierte en la clave para decodificar toda una narrativa de redención que abarca la historia entera. Ese es el punto central. Es una visión dual.
Por un lado, la liberación histórica, física, de la esclavitud en Egipto, y por otro, una liberación simbólica, espiritual, de un Egipto mundial a través de un nuevo Cordero Pascual. Y las instrucciones originales, como quitar la levadura, se reciclan con un nuevo significado. Exacto, se reinterpretan como mandatos espirituales. Claro, como una metáfora para la vida personal. Justamente. Y eso nos lleva a un pensamiento final, que es donde la fuente deja la reflexión. Concluye citando precisamente a Pablo justo después de decir que Cristo es nuestra Pascua. Él dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí está. Con esa frase, una narrativa épica que abarca imperios y milenios se aterriza de golpe en el plano personal, en la ética individual. Y la pregunta que esta interpretación deja flotando en el aire es bastante directa. Si se acepta este marco, si esta historia es un patrón para la vida, ¿qué podría representar la levadura de malicia y maldad en un contexto contemporáneo? Y, más importante aún, ¿qué implicaría el acto de limpiarla de la vida de una persona como preparación para participar en este simbólico segundo éxodo?